Celebramos en la mayor parte de los países de la Iglesia Católica la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente en algunos otros países se celebró el jueves pasado, pero es lo mismo, porque a todos nos hace bien caer en la cuenta de lo que significa esta realidad teológica y este artículo del credo de nuestra fe católica, que como bien recordáis dice que Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Recordamos, como dice el Evangelio de San Marcos, con todo esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lo que queremos decir con esto, en nuestra fe católica, es que el cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye, les habla sobre el reino de Dios, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada por la nube y por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Solo de manera completamente excepcional y única se muestra a Pablo como un abortivo en una última aparición que constituye a este en apóstol. Por eso el carácter velado de la gloria del resucitado durante este tiempo se transparenta en sus palabras misteriosas a María Magdalena: todavía no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto indica una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. Por eso el acontecimiento, que es a la vez histórico y trascendente, es un acontecimiento de la historia, la resurrección de Cristo, pero trasciende la historia del acontecimiento, lo mismo de la resurrección que de la ascensión, marca la transición de la historia a la trascendencia definitiva. Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre. Cristo. Nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Dejadas sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elección en la cruz significa y anuncia, esta elevación de Cristo en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. Es su comienzo. Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, recordar la carta a los Hebreos, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio. De ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Es otra cita que, como recordáis, es de la carta a los Hebreos. Y como sumo sacerdote, dice el libro del Apocalipsis, de los bienes futuros, en la carta a los Hebreos y también en la Revelación. Él es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos. Cristo, desde entonces, está sentado a la derecha del Padre. Lo que significa la derecha del Padre, y esto lo explica muy bien uno de los padres de la Iglesia, que es San Juan Damasceno, por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo antes de todos los siglos, como Dios y consubstancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fuera glorificada. Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías.
cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Por eso, la clave está en entender que ni Jesucristo se alejó del Padre cuando descendió al seno de la Virgen María por el misterio de la Encarnación, ni se alejó de nosotros cuando regresó a la diestra del Padre. Por eso, para resumir o para sintetizar la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica sobre la fiesta, la solemnidad, la verdad teológica de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y estar sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, cuando nos preguntamos, ¿pero qué significa cuál es la importancia de la ascensión de Jesucristo? Pues es importante reconocer que Él se presentó vivo a las mujeres cerca de la tumba, a sus discípulos también, a más de 500 hermanos, y en los días siguientes a su resurrección, Jesús instruyó a sus discípulos acerca del reino de Dios. 40 días después de la resurrección, Jesús y sus discípulos fueron al Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Y allí Jesús les prometió a sus elegidos, a sus seguidores, que pronto recibirían el Espíritu Santo y les indicó que permanecieran en Jerusalén hasta que el Espíritu hubiera venido. Después Jesús los bendijo y mientras les daba la bendición, comenzó a ascender al cielo. El relato, como sabéis, de la ascensión de Jesús lo tenemos en dos lugares que tienen el mismo autor. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 50, y en Hechos de los Apóstoles, cuyo autor también es San Lucas, comúnmente aceptado, en el capítulo 1, versículo 9. Por eso, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, se expone claramente que la ascensión de Jesús fue literal, no una imaginación de ellos, regresando también con su cuerpo glorioso al cielo. Él se levantó gradualmente y visiblemente de la tierra, siendo observado por muchos espectadores que lo veían atentamente. Y mientras los discípulos se esforzaban por echar una última mirada a Jesús, una nube lo ocultó de sus ojos, y aparecieron dos ángeles que les prometieron que Cristo regresaría tal como le habéis visto ir al cielo. Por eso, la ascensión de Jesucristo es significativa por muchas razones, y las trato de sintetizar. En primer lugar, porque la ascensión señala el final de su ministerio terrenal. Dios el Padre amorosamente había enviado a su Hijo al mundo en Belén y ahora el Hijo estaba regresando al Padre. Su periodo de limitación humana ha terminado. Significa el éxito de su obra terrenal. Él había cumplido con todo lo que tenía que haber hecho. Ha sido fiel hasta el final al plan del Padre. La ascensión marca el retorno a su gloria celestial, la que él tenía desde toda la eternidad. La gloria de Jesús había estado velada durante su tiempo en la tierra, con una breve excepción en la transfiguración. Su ascensión simbolizó su exaltación por el Padre, aquel con quien el Padre estaba grandemente complacido. Era recibido ahora con honores y dándose un nombre que está sobre todo nombre. La ascensión significa que cumple lo que le ha dicho a los apóstoles y a la Magdalena, que es la oportunidad de Jesucristo para prepararnos un lugar a nosotros. La ascensión indica el inicio de un nuevo ministerio como sumo sacerdote y mediador de la nueva alianza. Y establece el patrón para su regreso, dicen los ángeles, tal como le habéis visto marcharse. Por lo tanto, cuando Jesús venga para establecer su reino, Él regresará de la misma manera que Él se fue, literal, corporal y visiblemente en las nubes. Lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, en el profeta Daniel, en el Evangelio de San Mateo, en el libro del Apocalipsis. En la actualidad, el Señor Jesús está en el cielo. Las Escrituras, la Biblia, lo describen con frecuencia a la derecha del Padre, que es una posición de honor y de autoridad. Cristo está ahí como la cabeza de la Iglesia, como el que nos comunica todos los dones espirituales.
y aquel que lo llena todo en todo. Esta ascensión de Cristo fue el evento que hizo la transición de Jesús de su ministerio terrenal a su ministerio glorioso o celestial. A él ya le ha acompañado también con su cuerpo glorioso la Santísima Virgen María. Con él también están ya las almas de todos los redimidos, aunque están aguardando su resurrección corporal. Y con él, en esperanza, estamos ya todos en el cielo, puesto que estamos en el cielo, puesto que habéis resucitado con Cristo, porque él nos puso a la derecha de Dios. Ya estamos ahí en esperanza, en vocación y en llamada. Pues que la celebración de esta preciosa fiesta de la ascensión del Señor nos haga descubrir que nunca como en este momento el Señor está cerca de nosotros. Primero, porque nunca nos ha abandonado, y segundo, porque siempre nos ha llevado consigo. Pero seguimos esperándole. Maranatá, ven Señor Jesús, hasta que vengas en gloria y nos lleves contigo al reino de los cielos.